Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a su programa La Rebelión de las Canas. Les saluda Daitza Cortés y usted está a través de Guapa Radio y a través de la página también de la Asociación de Jubilados. Ya están con nosotros sus panelistas, el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, Johnny Rodríguez Ortiz. Bienvenido. Saludos y muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y está por aquí José Ocasio desde Ponce, el presidente del capítulo allá de AJAE en el área sur. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como siempre, mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela. Bueno, vamos a los titulares. ¿Qué tenemos? Bien, primero les recordamos a los compañeros que este próximo miércoles 1 de octubre llevaremos a cabo nuestra manifestación en un acto de celebración del 4º aniversario de nuestras manifestaciones semanales frente a la Autoridad de Energía Eléctrica. Hemos preparado un plan de trabajo que incluye invitación a muchos compañeros y otros sectores, y como precisamente fue frente a la Autoridad de Energía Eléctrica, donde iniciamos esta jornada de lucha, allí vamos a ir a celebrarlo. Y les recomendamos a los compañeros que asistan porque la vamos a pasar muy bien, porque además de la manifestación que llevamos a cabo, vamos a estar celebrando varios logros que son producto de la misma lucha, y así que los esperamos a todos con los brazos abiertos. Hagan sus arreglos con tiempo para que puedan asistir. Tenemos que mencionar más tarde, pues son los titulares entonces, nuestra manifestación del pasado miércoles en el Centro Comercial Plaza Las Américas, denunciando el engaño del mal llamado aumento a la factura para el pago de las pensiones. Eso ha sido ciertamente un fraude. También queremos hablar sobre el caso que se está dilucidando que originó el DACO, donde ahora Luma acudió al Tribunal Federal, porque DACO está litigando este asunto en el tribunal local y le pidió auxilio al Tribunal Supremo. Y nos hemos enterado que la Oficina Independiente de Protección al Consumidor ahora reclama la facultad de haber llevado ese caso, y es una oficina que se creó en 2014 cuando la mal llamada reforma de salud, reforma de energética se puso en vigor, que fue cuando se creó la Comisión de Energía, que ahora se llama negociado. También vamos a hablar de las reacciones del pueblo con relación al aumento que se nos está adjudicando del todo a nosotros los pensionados, y eso no es así. Y más burocracia sobre la reconstrucción de FEMA, porque ahora la directora de Homeland Security reclama que cualquier trabajo que exceda $100,000 tiene que pasar por su oficina, y eso ciertamente nos da una idea de lo que podría estar pasando, porque figúrense ustedes cómo va a ser el movimiento de la autorización de unos contratos y de otros, si por cada $100,000 tiene que bajar una autorización de aquel departamento que está tan encumbrado en el gobierno federal. Ocasio tiene una serie de información, que recuerden que yo estuve fuera unos días y estoy empapándome de todo lo que ha estado aconteciendo, y él tiene información de seguimiento con relación a otras informaciones que han estado presentando los compañeros en las semanas anteriores. Ocasio. Pues cómo no, muy buenas tardes nuevamente, y tomándolo por ese último punto que tú mencionas, pues tenemos que mencionar lo siguiente. La semana ha sido bastante cargada
la información que tiene que ver con energía eléctrica y todo lo que tiene que ver con el caso de quiebra y etcétera, etcétera. Pero cuando tú mencionas esos cambios que han habido en FEMA, que están proponiendo ese tipo de control, en el día de ayer hubo una reunión precisamente donde apareció el vaquero Austin, que es el jefe de Quanta, en esa reunión para estar en tanto con el gobierno como con FEMA. Están dejando por el lado al presidente de Luma, Juan Saca. Y este señor lo que vino es precisamente para ver ese asunto de primera mano, esos cambios que tienen que ver con FEMA. Y entre los cambios, una de las cosas que vino a tratar de defender fue la situación que tienen con sus empleados de Cuanta. Porque ustedes tienen que saber, que lo hemos mencionado varias veces, que la FEMA le detuvo unos pagos a Luma por haber utilizado los empleados de la matriz que es Cuanta, porque eso evitaba lo que ellos dicen que tiene que ser por subasta. O sea, que fíjense de que todo está debidamente montado. Y para no dejar de mencionar, en el día de ayer era el último día en donde había que someter mociones ante el tribunal con relación al caso que lleva Luma contra la alianza público-privada. En ese caso, otra información adicional que sale durante el día de ayer en la tarde es que la Junta de Control Fiscal sometió una moción ante el tribunal haciendo unas alegaciones que por lo menos dicen que le solicitan a la juez que entre en los méritos del caso, porque ese asunto incide sobre la deuda, incidiría sobre la tarifa, por lo tanto, tiene que ver con el plan fiscal de la autoridad y todo lo que tenga que ver con ese plan fiscal de algún cambio. Tiene que pasar por las manos del tribunal, por la señora Taylor Swain, a menos que ella lo delegue en alguna de las otras dos jueces que le ayudan en ese caso. O sea, fíjense que todo está relacionado. Por un lado, lo de Luma, lo de Cuanta, lo de FEMA. Y por eso que tenemos que estar pendientes, muy bien pendientes, precisamente porque de la solución de ese caso es que va a depender el resultado final, que tiene que ver no tan solo con la quiebra de la autoridad, sino también qué va a pasar con las pensiones de nosotros como jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ocasio, antes que continúe, disculpa la interrupción. Tú estás hablando del caso donde supuestamente la administración del gobierno actual se propone a sacar a Luma como contratista para ofrecer el servicio en transmisión y distribución, ¿cierto? Sí, es correcto. Ese caso, la juez, en unos meses antes, o sea, cuando radicaron ese caso, la juez planteó, les dio unos tiempos para radicar las mociones correspondientes a cada parte, para entonces ya determinar, y eso lo habíamos mencionado en un programa anterior, si tiene o no jurisdicción. Por lo tanto, es ahí la importancia de esa moción que presenta la Junta de Control Fiscal, donde le está diciendo, sí, usted tiene jurisdicción y usted tiene que asumir y resolver esa situación. Ahora, por esa misma vía está el caso donde el TACO demanda, o sea, se hace una demanda a Luma con relación a la cláusula esa de la inmunidad y, y ese caso lo radicaron ante directamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que ya hizo unas expresiones, pero que no ha resuelto la controversia. Pues no haber resuelto la controversia del Tribunal Supremo, pues ellos aprovechan de una vez y lo incluyen en esas expresiones que hacen ante la juez para que esa situación también afectaría el plan fiscal de la autoridad y por lo tanto ella también tiene jurisdicción en ese asunto. Y ahí es donde Luma también acude en auxilio al Tribunal Federal. Es correcto. Ok, o sea que estamos hablando entonces de dos cosas. Por Sí, una parte, el caso de la controversia entre la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, que es el gobierno de Puerto Rico,
y los pagos que haría FEMA. Me corrige si estoy perdido o equivocado. Sí, no, pero para darle un poco más de claridad, el caso inicial de donde radica Luma contra la alianza público-privada, que obviamente, como tú dices, el gobierno de Puerto Rico, donde va la juez le dice es que tiene que entrar en ese caso a ver porque los asuntos que plantea la autoridad son asuntos administrativos y no técnicos, por lo tanto, tiene otra vía de resolverlo que no sea en el Tribunal de Puerto Rico. Ok, continúa, perdón. Entonces, el próximo caso es el que mencionamos de Jadica Daco, que Daco el planteamiento que hace Daco es que la exención que le hicieron, la inmunidad que le dieron a Luma, que no es parte del contrato, que fue una decisión administrativa del negociado de energía. Y Daco lo lleva ante el Tribunal Supremo pues, con las alegaciones de que eso es ilegal, inconstitucional. Sí. Pues ellos aprovechan en su escrito diciendo que ese caso sí también tiene que verlo el Tribunal Federal, porque ese caso de determinarse que Luma no tiene esa protección implicaría de algún modo un aumento en la factura de energía eléctrica y por lo tanto un cambio en el plan fiscal de la autoridad. O sea que empaquetaron los dos asuntos para que convencer al tribunal de que tiene jurisdicción. Lo que le estoy añadiendo a ese dato es que la Junta de Control Fiscal pues también hizo lo propio, entonces va donde la voy a decirle, sí, efectivamente usted tiene que asumir control de esos casos porque afectan el plan fiscal de la autoridad y todo lo que afecte ese plan fiscal es de competencia del Tribunal de Quiebra. Mira, a pesar de estar fuera, yo seguía más o menos los eventos cuando me era posible. Y tú has mencionado el hecho de que el presidente local de Luma, Juan Saca, pues no aparece ahora por ningún medio público. Pero yo noto que tampoco aparece el director para las alianzas público-privadas, Josué Colón. No lo leo en ningún sitio. Y me da la impresión de que es que probablemente está pasando de moda, como que está Bueno, saliendo de carrera. sí, ya veníamos haciendo ese tipo de mención en semanas y meses anteriores porque veíamos que el SAL de la Energía hacía unos comentarios con relación al sistema eléctrico o a las controversias que existían y por otro lado la gobernadora decía otro. Y yo llegué en un momento dado a mencionar que a lo mejor no dura mucho tiempo en el cargo porque las diferencias eran abismales. Parece que lo están dejando enfriar a ver qué sucede porque hay mucho, como bien dije, la semana ha sido complicada. Y hay otro caso también que llegó al Tribunal Federal de tres de los ex miembros de la Junta de Control Fiscal, donde llevaron un caso al Tribunal Federal alegando de que el despido que les hizo el presidente de Estados Unidos con relación a sus puestos en la Junta fue ilegal, por lo tanto ellos tienen derecho a regresar. Y eso es otro asunto que podría tardar mucho tiempo y no sabemos si eso también detendría todo lo que tiene que ver con el caso del título 3. Sí, hablando de la Junta de Control Fiscal y su posible nueva integración, yo escuchaba en estos días en un programa radial mencionar el nombre de Ramón Barquín, que es el actual presidente del Centro Unido de Detallistas, como el posible sucesor de aquella persona que estaba, que no recuerdo su nombre, representando al pueblo de Puerto Rico en la Junta de Control Fiscal. Ramón Barquín es un exiliado cubano que lleva muchísimos años en Puerto Rico y, por cierto, es seguidor de la consigna del presidente Trump, MAGA, eh, y suena con fuerza para hacerse parte de la Junta de Control Fiscal. Nosotros los hemos escuchado en otras ocasiones y su discurso no nos convence como uno que sea de beneficio para el pueblo de Puerto Rico y sí para el poder económico. Es decir, que en mi humilde opinión, pues tendremos quizás otras personas
en la Junta de Control Fiscal, pero más de lo mismo y no sabemos si peor aún, porque les recuerdo a nuestro radio escucha que esto fue un asunto que revolcó, que trajo el señor, no recuerdo el nombre ahora, se me olvidó, que había sido miembro y renunció porque estaban y que maltratando a la Junta, etcétera, etcétera. Justin Peterson, ahora recuerdo. Y entonces lo que se teme es que vengan unas personas con unos intereses todavía más alineados con el poder económico. Pero lo peor de todo esto es que la posibilidad de que Luma en algún momento, más temprano que tarde, abandone sus labores en la Autoridad de Energía Eléctrica, pues están cada vez más distantes, porque en la medida que estos casos se complican y se trancan, y entonces hay que trasladarlos de un tribunal a otro, o un tribunal que tiene más jerarquía se los quita al otro, que es lo que ha pasado históricamente. Porque precisamente de eso es de lo que se trata. El poder aquí lo tiene en primera instancia, en última instancia y siempre el gobierno federal. Pues esto es como, no sé, algo que no beneficia a nadie más que a Luma y al poder económico. Y las cosas se siguen complicando y el plan de ajuste de la deuda se sigue atrasando. Y aquí no se sabe lo que vaya a pasar, a no ser que el presidente Trump, como es su estilo actualmente, pues dé un manoplazo o un manotazo y resuelva todo esto con uno de sus exabruptos, como ha pasado en otras oportunidades en el pueblo de los Estados Unidos y nosotros que somos colonia de ellas, pues peor aún. Y eso para propósitos del futuro de nuestro fondo de pensiones y la restitución que es necesaria ya se impone eh, restitución a la autoridad como modelo público, porque es lo único que vendría a resolver todos los problemas que tenemos. Porque aquí de lo que se está hablando de traer gente que cada vez cobra más que lo que se cobraba antes. Esas posibilidades, solo el pueblo puede traerlas a la discusión y notamos que con excepciones muy honrosas, porque ahorita vamos a hablar de eso, pues el pueblo no sé si es que no le importa o es que no entiende o es que le teme. Porque precisamente en estos días leía yo una carta de una persona de 68 años que dice que solamente cobra su seguro social y hace una serie de preguntas muy puntuales con relación a que por qué ella tiene que pagar compra de energía, por qué tiene que pagar gastos de combustible, por qué tiene que pagar para el pago de las pensiones, qué pasó con el dinero que los jubilados actuales pagaron cuando estaban trabajando, etcétera y etcétera. Y ese es, a mi modo de ver, sería la forma más directa, más expresa de nosotros afrontar este problema que tenemos con la privatización de la autoridad para resolverlo. Pero nosotros en la alianza no nos vamos a detener debido a que las cosas no caminan a la velocidad que debieran caminar y nosotros vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Y es por eso que no vamos a bajar la guardia con relación a la lucha en contra de la privatización de la autoridad, en contra de ese aumento que a nosotros se nos adjudica del total de 3,41 centavos, lo cual es injusto y es falso, porque de lo que se habló fue de 1,91 centavos el kilovatio hora, que es un montón de dinero, por cierto, eso no lo vamos a negar. Porque la Junta de Control Fiscal ni la gobernadora quisieron considerar la propuesta que hizo la extrajunta de síndicos para evitar ese aumento y para que nuestro sistema de retiro volviera a, por su fuero, volviera a pagar pensiones y a volver al mercado de inversiones, que fue lo que le dio vida durante tantos años, casi 80 años, hasta que se le ocurrió a la administración de aquel momento, en 2014, dejar de pagar la aportación correspondiente
y comenzaron a drenar los fondos del sistema. Y las demás administraciones que vinieron hicieron lo mismo y la presente también. Así es que, así las cosas, pues nosotros no vamos a bajar la guardia a pesar de que no vemos el progreso, pero sí hemos adelantado parte de el logro de nuestros objetivos con esta lucha, porque la peor lucha es la que no se da. Y nosotros estamos convencidos de eso. Claro, y si me permite añadir, aunque como hay un dicho que dice que una golondrina no hace verano, pero saber que tú mencionas a una persona que hace ese tipo de preguntas con relación a los por qué y los por cuánto de esos cargos, pues me hace pensar que estamos llegando a algunas personas, porque los únicos que estamos hablando y estamos explicando cómo funcionaba el sistema de retiro, cómo se nutría, de qué fuente se nutría y por qué fue el mejor sistema de retiro que había en este país, porque por la protección que tenía a través de su junta de síndicos, es esta organización. Esta organización, naturalmente, la UTIEL tiene su programa también y siempre estamos hablando en el mismo idioma con relación a las explicaciones que damos con relación a nuestro sistema de retiro. Si hay alguien que está comentando una cosa como esa es porque lo tiene que haber escuchado en uno de esos programas, porque aquí no hay un solo periódico, aquí no hay un solo programa adicional de noticias que mencione lo que nosotros mencionamos aquí con relación a nuestro sistema de retiro. Lo hemos explicado a la sociedad y si tenemos que seguir explicándolo, pues así lo haremos para que la gente se convenza de que los jubilados no tienen la culpa. Nosotros les dimos una alternativa que ni siquiera la quisieron evaluar. Así es. Precisamente en esta semana también, no recuerdo si jueves o miércoles, en un programa de televisión, vimos al ex director Héctor Rosario ser entrevistado por la periodista Mili Méndez, no sé si fue en el Canal 2, y el señor compañero, porque es jubilado, hizo un resumen excelente allí de los fundamentos por los cuales nuestro sistema de retiro fue descapitalizado y por qué, cómo eso pudo haberse evitado y lo que sucedió, porque él es muy gráfico y lleva mucha información, incluso que la muestra en sus explicaciones. Y ciertamente allí le hizo un gran servicio al pueblo de Puerto Rico. Y hay otros que conocen tanto como él y no utilizan su discurso, sus conocimientos, y son jubilados también. Nosotros los invitamos y no quisiéramos mencionar sus nombres, por el momento no lo haríamos, pero es necesario que se integren. Aquí no se trata de directores ejecutivos, ni de unionados, ni de administradores, ni de supervisores, ni empleados gerenciales. Aquí se trata de jubilados. Usted ya no tiene un empleo, usted tiene una pensión que si no lucha por ella, se la van si no se la quitan, al menos se la van a regatear. Y no queremos caer en las manos de la Junta de Control Fiscal, que tiene ya un plan para atacar nuestro sistema de retiro. Por eso fue que le solicitamos a la gobernadora una audiencia donde le presentamos esa propuesta que vamos a continuar mencionándola porque tiene vigencia aún y en cualquier momento puede ser puesta en vigor, porque el compañero José Rivera, que es nuestro representante en la Junta de Síndicos y además la preside, ha sido muy vocal y consistente en su planteamiento que él preferiría una alternativa negociada y no tener que lidiar con una sentencia de un tribunal que ya sería entonces materia de más pleitos legales y de más tiempo aún. Y esa propuesta que nosotros sometimos, si es atendida y hay voluntad para llegar a acuerdo, todo esto se puede resolver en una tarde. Esa Nada, propuesta se sometió hace más de 4 meses a la Fortaleza. así es. Se empezó a hablar de ella el 25 de abril y una semana después o dos se le entregó actualizada a la gobernadora Jennifer González con el compromiso
y nuestra disponibilidad para continuar reuniéndonos y discutiendo y aclarando dudas, y nunca se comunicaron con nosotros. Incluso nosotros, la alianza, fuimos a la fortaleza y les reclamamos audiencia y nadie salió a atendernos. Y esa es la realidad por la cual, porque cómodamente, sencillamente aprobaron un aumento de 3 y pico de centavos por kilovatio hora, por donde Luma cogió PON y se está llevando más de 200 millones de dólares al año, adicionales a todo lo que se le da. Y a nosotros es que se nos está reclamando la responsabilidad, que no tenemos ninguna, porque el sistema de retiro siempre ha sido bien administrado. Incluso ese reglamento que lo dirigió por tantos años es el que está vigente ahora. Y es una estructura totalmente fuerte. Lo único que necesitamos es el dinero necesario para hacer las inversiones y continuar pagando las pensiones, nada más y nada menos. Y eso es mucho menos dinero que sumado todo lo que se le ha entregado innecesariamente a Luma y a Genera, a ambos, y ahora a New Forces también. Comentario final de José Ocasio. Sí, esta vez voy a aprovechar un comentario que hizo el compañero Ronald Vázquez en un programa anterior. Él decía que ellos no aceptaban esas propuestas porque le iban a romper el esquema que ellos llevaban. Y ante esa expresión yo me quedé pensando y dije, yo tengo un dato que yo sé que está en algún lado y buscando en mi libreta lo encontré. Y es que desde el primer plan fiscal de que hizo la Junta de Control Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, en el capítulo que tiene que ver con las pensiones, siempre lo cambian, acuérdense que vamos por el quinto, lo cambian de número de capítulo, en algún momento fue el 6 y ya va como por el 15, pero dice exactamente lo mismo, no le cambian ni un punto de una coma, tan es así que cuando dicen que la autoridad hace una aportación al plan médico de los jubilados a tal compañía, para no decir nombre, ese nombre de esa compañía, han pasado 3 compañías después, que no es el nombre de la que está ahora, para Siguen tampoco diciendo mencionar la el nombre, misma. para que se den cuenta de que nunca han tocado ese capítulo para nada, porque eso es lo que ellos quieren hacer. Ellos Ay, quieren Padre eliminar amado. el sistema de retiro. Entonces, Johnny, seguimos para el miércoles próximo frente a la Autoridad de Energía Eléctrica a las 10 de la mañana para conmemorar. Para Cuéntame. celebrar, Ajá. para celebrar 4 años de lucha incesante semanalmente, más de 200 manifestaciones, gracias a la disponibilidad y al arrojo de los compañeros, como por ejemplo los que se dieron cita el miércoles de esta semana en Plaza Las Américas retando toda orden administrativa, y allí se informó al pueblo. Y ahí precisamente Plaza Las Américas es el microcosmo de Puerto Rico, pero hay muchos lugares más que todavía podríamos visitar si continuamos utilizando la imaginación como lo estamos haciendo. Así es que se seguirá hablando de nosotros mientras este asunto no se resuelva, porque no es que queremos molestar, solamente queremos llamar la atención e informar con la verdad. Muchas gracias, Johnny Rodríguez Ortiz. Gracias, José Ocasio, por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Ya será hasta el próximo lunes, con el favor de Dios, a las 5:30. Que la pasen bien. Lindo fin de semana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.